Presentación de nuestros invitados. Señores congresistas, la presidencia saluda en la plataforma de sesiones al señor Renato Lasso, gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú, quien ha sido invitado a nuestra comisión para que pueda hacer una exposición sobre la problemática de la manificación del gas natural del país. Reiterando nuestro saludo y agradecimiento a nuestro invitado, dejamos en el uso de la palabra al señor Renato Lasso para que pueda iniciar su exposición. Señora Presidenta, por su intermedio, el saludo de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicio del Perú a todos los congresistas que conforman esta importante comisión para nuestro país. Además de querer agradecer, quiero compartir con ustedes una presentación que hemos preparado para poder hacer la explicación. Espero que ya se esté visualizando. Y quiero mencionar que estoy además acompañado del presidente de nuestra institución, señor Edwin Pinedo, y del presidente de la Comisión de Gas Natural Vehicular de nuestra organización, señor Alfonso Andrade. La exposición la hemos titulado Situación del gas natural vehicular en el Perú y la problemática de su masificación. Y voy a continuar con la exposición. Pero antes de proceder con el tema de fondo o con nuestra propuesta hacia ustedes, quisiera comentar algunos conceptos, digamos, que son muy importantes para poder entender la diferencia que hay entre, por ejemplo, el gas natural y el gas licuado de petróleo o GLP. El gas natural, como su nombre lo indica, es encontrado en este estado en los pozos, como por ejemplo los de Camisea. Normalmente está compuesto fundamentalmente por metano, pero también etano, y en cambio el gas licuado de petróleo está conformado por propano y distintas proporciones de butano. En este punto es importante tener en cuenta que la complejidad de esta fórmula química es lo que hace que el combustible sea más o menos amigable con el medio ambiente. Como se verá, el gas natural pues es más amigable justamente porque es más sencilla su descomposición. Por otro lado, en cuanto a lo que es el gas natural vehicular, debemos explicar que el gas natural vehicular es exactamente lo mismo que el gas natural, es decir, no sufre ningún proceso físico ni químico, sino solamente se comprime para poder ingresar en un cilindro como el que vemos en esta foto, y que este cilindro, junto con un regulador, así es como se llama, son colocados en los vehículos para que puedan funcionar a gas natural vehicular. En cambio, el GLP, el cilindro muchas veces es un cilindro toroidal, así se llama, que puede ser colocado, por ejemplo, en el espacio donde se coloca la llanta de repuesto. El GLP tiene una composición, como hemos mencionado, distinta, pero además trabaja a una presión mucho menor que la del gas natural. El gas natural, en ese cilindro amarillo que vemos en la foto, este cilindro tiene que ser capaz de soportar hasta 240 bares de presión. En cambio, el GLP trabaja normalmente a 12. Por tanto, el cilindro del GLP pesa menos y es más manejable en el sentido de que se puede colocar, como decía, en la zona de la llanta de repuesto. Por otro lado, otro concepto que es importante para poder entender o entender de mejor manera lo que queremos exponer el día de hoy está relacionado a que el gas natural vehicular, que empezó a venderse en Lima a partir del año 2005, está vinculado a un organismo, a un ente en realidad, que se llama Consejo Supervisor del GNV. Este Consejo Supervisor está compuesto por 3 representantes, uno del Ministerio de Energía y Minas, uno del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y otro de Produce. Y ellos han seleccionado un administrador, y este administrador en este momento es Infogas, que en realidad es COFIDE, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco más de ello. Pero este Consejo Supervisor fue creado a través de la dación de un decreto supremo, es decir, de una norma sectorial dada en el año 2005 por Energía y Minas.
Esta norma creó el Consejo Supervisor, que como he mencionado está compuesto por un representante del MINEM, uno del MTC y otro de Produce. Además mencionó de que iba a poder contar con un órgano consultivo. Lamentablemente este órgano consultivo no ha funcionado y es importante que pueda funcionar, pero ya tenemos 15 años sin que el órgano consultivo se active. Y entre las funciones del Consejo Supervisor estaba, como mencioné, la de designar al administrador del sistema de control de carga y también supervisar el funcionamiento y las funciones del administrador de carga. Este administrador de carga es, como dije, COFIDE, y COFIDE ha creado a este ente que también se llama Infogas, que reúne a todas las empresas y consumidores de gas natural en el país. Tenemos a los proveedores de equipos, que son personas o empresas que importan equipos de otros países, estos cilindros que veíamos, este cilindro amarillo con su regulador, a los talleres de conversión, que son los que instalan estos equipos en los vehículos, a los proveedores de vehículos a GNV, es decir, a las tiendas comerciales que venden vehículos ya convertidos, las entidades certificadoras que tienen una función de verificar que los equipos han sido colocados, instalados en los vehículos cumpliendo las normas técnicas del país, a las estaciones de servicio a las cuales nosotros representamos y que lo que hacemos es abastecer a estos vehículos con gas natural, a las entidades financieras que financian las conversiones y a los usuarios de estos vehículos, es decir, al consumidor. Como mencionaba, este administrador es COFIDE, y entre las funciones más importantes que tiene COFIDE, de acuerdo a este decreto supremo que mencioné hace un momento, tenemos la de proporcionar a los organismos relacionados en el sistema de control de carga información registrada en la base de datos. Acá es importante ver que la norma habla de organismos y habla de sistema. Por tanto, estamos hablando de que este es un sistema que organiza a los órganos, a cada uno de estos agentes que veíamos, a los talleres de conversión, a los importadores de equipos, a las estaciones de servicio, a los que financian los vehículos, a todos. Sin embargo, COFIDE ha entendido, creemos mal, esta función, y ellos creen que el sistema es un sistema informático. Y se han limitado a tener un sistema informático que acopia información, pero que tampoco es procesada ni analizada para que el mercado crezca. ¿Para qué queremos que el mercado crezca? Queremos eslo porque el Estado peruano se propuso hacer una masificación del gas natural en el transporte. Y otra de las funciones principales que tiene este administrador es la de comunicar a la autoridad correspondiente cualquier irregularidad detectada en información recibida en general en los establecimientos de venta al punto. Entonces, lo que hace el administrador es que cuando se haya un vehículo que incumple con una norma, que no ha certificado el vehículo o lo que sea, lo que tiene que hacer el administrador es comunicar al Ministerio, por ejemplo, de Transportes, o al Ministerio de la Producción o al de Energía y Minas, para que este vehículo quede suspendido en el sistema y no pueda seguir cargando combustible. De esa manera le damos seguridad a la población de que estos vehículos están funcionando adecuadamente. Pero entonces esa es una diferencia más que hay entre el GNV y el GLP. ¿Por qué lo digo? Porque el GLP no tiene un sistema de control de carga. Es decir, cualquier persona hoy día puede instalar un equipo de GLP en su vehículo y puede circular con el GLP. Y el equipo de repente ha sido mal instalado, pero el vehículo va a poder circular por todo el país sin ningún problema. Y de repente es un peligro porque en la esquina siguiente, o como vimos ya hace algunos meses, en que muy lamentablemente un camión que transportaba GLP tuvo una deflagración con una lamentable pérdida de 30 vidas humanas o más de 30 vidas humanas, y que queremos definitivamente evitar. Es necesario que el GLP también se encuentre regulado y sometido a este sistema de control de carga, pero eso lo voy a ir mencionando más adelante. ¿Por qué además el GLP es importante regularlo? Porque si no lo regulamos, el consumo de GLP, como se muestra en esta gráfica, va aumentando. Y el problema es que el GLP en el Perú no lo tenemos en suficientes cantidades. El GLP, como se ve en esta gráfica, se produce a partir del crudo de petróleo, en la parte celeste, pero también se produce a partir de los líquidos del gas natural.
estos líquidos del gas natural que se producen conjuntamente con el gas natural, valga la redundancia, que tenemos sobre todo en la zona de Camisea. Fíjense cómo entre el año 2008 aproximadamente y el año 2015, la producción de gas del Perú atendía de manera suficiente la demanda de GLP del Perú. Pero en las partes verdes, es decir, antes del año 2008 y con posterioridad del 2015, vemos cómo el incremento de esta demanda de GLP ha generado que el país tenga que importar este combustible. Este combustible que lamentablemente no tenemos en cantidad suficiente y que por tanto al no regular el uso de este combustible estamos promoviendo indirectamente su consumo y generando que el país tenga que importarlo. ¿Qué pasa con el gas natural? El gas natural, como vemos en esta otra lámina, lo tenemos en cantidades suficientes. He remarcado en color rojo la cantidad de gas natural que tenemos en reservas probadas. El Perú, y fíjense acá ocurre un fenómeno que puede ser algo extraño, en el 2015 tenía 14 trillones de pies cúbicos, en el 2016 tenía 16 millones de pies cúbicos, en el 2017 baja a 12 millones de pies cúbicos y en el 2018 baja otra vez a 10 millones de pies cúbicos. En esta lámina no está la información del 2019, pero ¿por qué sucede eso? Eso tiene relación con lo que además he vuelto a resaltar, que este es un indicador de cuántos años el país puede seguir viviendo o puede seguir explotando o utilizar ese gas sin que se acabe. Es decir, cuando en el 2015 calculábamos que podíamos estar 28 años utilizando gas natural y nos iba a alcanzar 28 años. En el 2016 ese índice subió a 35 años. Y luego, como mencioné, entre el 2017 y 2018, el indicador, este índice ha bajado. Y eso es malo para el país, sin duda, porque lo que ha sucedido no es que haya menos gas en realidad, sino que menos gas va a poder ser puesto a disposición de la población. ¿Y por qué ha sucedido eso? Pues, entre otras cosas, por ejemplo, porque el ducto del sur, el gasoducto del sur, se dejó de construir. Entonces, no hemos diferenciado el tema de corrupción, que sin duda hay que sancionarlo y castigarlo, pero con la necesidad que tiene nuestra población de contar con gas natural. Es una cosa distinta, es la necesidad de la población, que hay que atenderla con ese ducto o con otro ducto, pero hay que atenderla a precios además competitivos, y otra cosa es que se tenga que sancionar a los culpables. Pero no podemos mezclar ambas cosas porque si no estamos afectando a nuestro propio país. Y algo que también quiero mostrar en esa flecha que va de izquierda a derecha, vemos cómo cada uno de estos años hemos tenido una producción fiscalizada en millones de pies cúbicos. En el 2015 hemos tenido 1.209 millones de pies cúbicos y, por ejemplo, en el 2019 1.299 millones de pies cúbicos. Vemos cómo ese número fluctúa, no crece mucho, y cómo el consumo nacional, donde está el final de la flecha, digamos, la punta de la flecha, lo que tenemos son 644 millones de pies cúbicos, que es lo que consumimos en el 2015, y, por ejemplo, en el 2019, 676 millones de pies cúbicos. Es decir, no tenemos un crecimiento importante de gas natural. Y como lo señalé hace un momento, eso tiene que ver con esto otro que aparece en el recuadro. La cantidad de kilómetros que tenemos de ductos para llevar el gas natural a nuestras poblaciones es insuficiente. Desde hace muchos años tenemos la misma cantidad o una cantidad muy parecida, porque lo único que hacemos es de repente extender o dar una pequeña ampliación o hacer, como se llama, un loop al ducto que tenemos que viene desde Camisea hasta Lima. Pero creo que no podemos seguir pensando de una manera en la cual solamente Lima se ve beneficiada con el gas natural que tenemos los peruanos, porque de lo contrario, en algunos años, lamentablemente, nuestros hijos, quizás nuestros nietos, nos digan a todos nosotros por qué dejamos pasar la oportunidad del gas. ¿Por qué no la aprovechamos? Nos sucederá lo que de repente cuando nosotros revisamos la historia de nuestro país nos preguntamos por qué se dejó pasar la oportunidad del caucho, por qué se dejó pasar la oportunidad del salitre. Y entonces nosotros, que somos los peruanos de hoy, seguramente seremos los responsables de no haber aprovechado este recurso natural que tenemos y que además es más amigable con el medio ambiente. Sin duda es un combustible fósil,
pero de todos los combustibles fósiles es el más amigable con el medio ambiente. Y como decía, fíjense acá un comparativo. A mano izquierda tenemos el mapa del Perú con el único ducto que tenemos. Bueno, hay dos, pero el otro va hacia la exportación, que tampoco nos es conveniente del todo, como lo veremos más adelante. Y en cambio países como Colombia y Argentina atienden al 71 y 67% de su población con gas natural. Es decir, que ellos han ramificado los ductos, a pesar de que no tienen la misma cantidad de gas natural que nosotros como país tenemos más gas natural, ellos han ramificado desde hace muchos años el gas natural y eso ha permitido llegar y atender de mucho mejor manera a sus poblaciones. Otro de los problemas que tenemos es el precio del gas natural. El precio del gas natural, nosotros tenemos un precio, bueno, el precio internacional, el gas natural es un commodity, ¿verdad? Y se mueve de acuerdo, sobre todo a este precio que se llama el Henry Hub, que es el que está marcado en color rojo o naranja en esta filmina. Y nosotros en el Perú tenemos un acuerdo con el consorcio Camisea por el cual el precio es bastante estable. Eso al país le ha convenido cuando el precio de los commodities subió mucho hace algunos años, pero veamos cómo a partir de aproximadamente enero del 2019 a los peruanos no nos conviene mantener esa fórmula de precios, mantener ese acuerdo que sí se puede negociar. Por supuesto hay que respetar los contratos, pero hay que hacerlo, no podemos dormirnos, ¿no? Y entonces vemos aquí que hoy día un peruano como cualquiera de nosotros que tiene gas, que tiene la suerte de tener gas porque de repente vive en Lima o de repente está en Ica, tiene que pagar aproximadamente $3.74 por cada millón de BTU en boca de pozo, es decir, en Camisea. En cambio, cuando lo exportamos, solamente nos pagan $1.92. Es decir, que casi el que lo compra en el extranjero nuestro gas, lo compra más barato que lo que nosotros estamos pagando por ese gas. Y acá lo tenemos. Fíjense, cuánto de gas natural de lo que se produce, de estos 1.213 millones de pies cúbicos que estamos produciendo, cuántos se consumen en la generación eléctrica, cuántos los consume la industria que está sumamente centralizada en Lima, cuántos lo consumimos los vehículos que también básicamente están aquí en Lima porque no nos hemos preocupado por poner disponibilidad de gas a costo o a un precio competitivo en el resto del país. ¿Cuánto del gas en residencial? Y fíjense, una cantidad casi igual la exportamos. ¿Pero a qué precio? ¿Cuánto nos están pagando por ese gas? Menos de lo que los peruanos estamos pagando por el gas. Entonces, no tiene sentido continuar con ese acuerdo y es necesario renegociarlo. Es necesario sentarse a la mesa y negociarlo para que sea más conveniente para todos los peruanos. Fíjense, y ya pasando a lo que es el gas natural vehicular concretamente, luego de haber hecho esta parte que creo ha sido bastante importante hacerla, aunque era introductoria, en el gas natural vehicular concretamente, nuestro país, esta filmina es de hace varios años, nuestro país se propuso que al año 2020, a este año, íbamos a tener aproximadamente 665.000 vehículos convertidos al gas natural. Hoy día tenemos aproximadamente 300.000 vehículos, un poco más de 300.000 vehículos, pero tenemos solamente 236.000, es decir, estamos al 35% de la meta que consumen el gas natural. Es decir, estamos dejando nuestro gas guardado en los pozos sin utilizarlo. ¿Por qué? Porque no estamos dando los incentivos necesarios, no nos hemos preocupado por poner a disposición de la población el gas natural a la población de otras ciudades y no solamente de Lima, ¿no? Y a precios que sean competitivos, que compitan con el GLP, que compitan con otros combustibles. Aquí lo que podemos ver es lo que mencioné hace un momento. Fíjense, acá están los vehículos que se han ido convirtiendo año a año, pero remarcado en rojo he marcado el número de vehículos que han dejado de cargar. Fíjense cómo entre el 2015 y el 2016 casi se duplica el número de vehículos que ya han sido convertidos, es decir, son peruanos que han gastado su dinero para que su vehículo se lo pueda adaptar, se le puede instalar un equipo de conversión y para que funcione a gas natural. Pero como el Estado dejó en esos años de impulsar el gas natural, entonces ellos dejaron de utilizar el gas natural.
dejaron de utilizar el gas natural y hoy día, al 2019, acá en esta columna no aparece el dato, pero tenemos ya más de 81.000 vehículos que han dejado de cargar. O sea, han sido convertidos, se ha gastado el dinero. El peruano ha utilizado, un peruano cualquiera, como cualquiera de nosotros, ha gastado su dinero en convertir su vehículo y, sin embargo, ese gasto que hizo no le está sirviendo. ¿Y cómo estamos en provincias? ¿Cómo estamos en el resto del país, señores? Esto es trágico, ¿no? Vemos cómo el número de vehículos que se convierten mes a mes, en Lima, por ejemplo, o año a año, perdón, en Lima en el 2015 se convirtieron 17.822 vehículos, en el 2019 19.080 vehículos. Pero ¿cuántos se convirtieron en Ancash? ¿Hace cuánto que no se convierte un auto en Ancash? ¿Por qué no se convierte? ¿Porque no funciona? ¿Porque es malo? No, porque no se están dando los incentivos, porque el gas no está llegando al precio que pueda competir con sus sustitutos. Y entonces seguimos promoviendo lo que hablaba hace un momento, el uso del GLP que no tenemos y dejamos en nuestros pozos nuestro gas natural. Y cuando sacamos de los pozos el gas natural es para exportarlo donde nos pagan menos de lo que pagamos los peruanos. Deberíamos utilizarlo localmente, deberíamos masificarlo para que justamente los peruanos podamos aprovechar esta bendición que nos dio la naturaleza. Y ni hablar de las otras ciudades que no tienen gas, ¿no? Como Tacna, Arequipa y muchas otras, ¿no? Tanto al sur como al norte. Y aquí lo que vemos es justamente lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Como países como Argentina tienen más de 1.700.000 vehículos convertidos al gas natural. Brasil, 1.800.000 vehículos. Colombia, 604.000. O sea, Colombia en el 2019 tiene el número de vehículos que nosotros como país hace 10 años atrás nos propusimos tener para el 2020 y que no hemos podido. Como dije, estamos a 1/3 de esa meta. Debe darnos pena, aunque quizás también vergüenza. Y ni qué hablar si nos comparamos con países como China, Irán, Pakistán, India y otros países donde el número de vehículos convertidos es muchísimo mayor y con eso además se combate la contaminación ambiental, ¿no? La salud de nuestra población, porque sin duda la contaminación ambiental también afecta a las vías respiratorias de nuestros niños, de nuestros ancianos y más aún en una coyuntura como la actual en la que tenemos la presencia de esta enfermedad. Dicho todo esto, quisiera muy brevemente mostrar cuál es la situación del GNV, porque claro, todo lo que he mostrado es lo malo que nos iba cuando no sabíamos que iba a haber COVID. Pero hoy día que sabemos que hay COVID, fíjense, esta es la caída, estrepitosa caída, del volumen consumido de gas natural en gas natural vehicular en el Perú. O sea, hemos caído a niveles de hace 10 años o más, ¿no? O sea, es como que hubiéramos borrado de un plumazo todo lo que nos costó crecer en el consumo del gas natural desde hace 10 años. Y cuando comparamos solamente el 2019, que no era un muy buen año para el consumo del gas natural, pero que sin embargo cuando lo comparamos con el 2020, vemos que el tema se vuelve trágico en abril, pero lo peor es que entre julio, agosto y septiembre el número de vehículos que están cargando gas natural no incrementa, no sube, no alcanza el nivel que tuvo por lo menos en volúmenes el 2019 y se ha estancado, no está creciendo. Si bien entre abril y mayo, bueno, hubo la pandemia y comienza a levantar, abril, mayo sube, junio sube, julio sube, pero agosto y septiembre, véanlo, plano. Entonces eso debe preocuparnos a todos porque sin duda tiene que ver con el futuro, digamos, y con el presente del consumo de combustibles de nuestro país. En esta gráfica un poco más de la información que mostraba, pero sí quiero hablarla un poco más. Esto es, digamos, revisándolo mes a mes, nuestra proyección a mano izquierda para este 2020 era que aproximadamente 81.000 vehículos no iban a cargar gas natural, lo cual era muy malo, pero fíjense que ahora estamos en más de 110.000 vehículos convertidos, 110.000 peruanos que invirtieron en gas natural y que no están utilizando el gas natural porque no se dan los incentivos suficientes para que lo hagan. Y bueno, aquí otra manera de graficarlo, las líneas verdes que prefiero enfocarme en ellas son las de los vehículos que no cargan. Se ve claramente la subida
entre los meses de abril y mayo, pero cómo no llega a los niveles del verde claro, que equivale al del año 2019 y que veíamos en una filmina anterior. Entonces, porque no queremos abusar de su tiempo, ni tampoco queremos venir solamente a plantear un problema, sino también a tratar de dar una propuesta de solución, que es lo que queremos plantear desde la asociación. A ver, lo primero es que creemos que el Estado peruano ha dado distintos programas destinados a promover el GNV como combustible. O sea, los programas existen. De hecho, hace poco la DGH, la actual DGH, la actual gestión de la DGH, ha firmado algún tipo de acuerdo con la ATU para que los buses que vayan a circular en las rutas de transporte público de Lima usen preferentemente el GNV, lo cual es bueno. Y que también se va a sustituir algunos motores diésel de estos buses que ya, digamos, necesitan un recambio de motor por los de GNV. De esta manera vamos a promover que haya gas natural o que se vuelva el gas natural en Lima, pero lamentablemente solamente en Lima. Tenemos que mirar otras alternativas y solamente en ese segmento. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Lo primero es que tiene que haber una decisión política para poner en ejecución estos programas, es decir, los programas que ya existen. Pero también se tienen que fijar indicadores. Aquello, como dicen, aquello que no se mide, si algo no se mide, no se puede determinar si es que está creciendo, no es una meta real, no es una meta alcanzable si es que no se mide. Y en ese sentido creemos que, por ejemplo, un indicador debería ser cuántos vehículos del Estado se están convirtiendo a GNV. Existe una norma, hace muchos años se dio una norma que decía que los vehículos del Estado iban a utilizar GNV preferentemente y GLP donde no hubiera gas natural vehicular. ¿Cuántos vehículos del Estado han cumplido con esto? ¿Cuántas entidades del Estado han cumplido con esta, que era una de las metas del Estado? Creo que ustedes como fiscalizadores deberían también preocuparse por preguntar eso. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué las entidades del Estado no cumplen con esta norma que ya está dada? Existe la norma, la obligación existe. Pero también, por ejemplo, otorgar un subsidio del 50% a las conversiones de taxis, pero también de otros vehículos. Existe el bono gas, que es un programa que está financiado con los recursos del FICE y que, digamos, tiene por finalidad promover la conversión de vehículos, taxis y privados al gas natural vehicular. Pero, ¿cuál es el problema? Que para otorgar el crédito, las entidades financieras tienen que participar del programa y entregarlo a los usuarios, pero se comprometen al repago, es decir, a cobrar. Y cuando van a utilizar la herramienta, que es este sistema de control de carga que administra COFIDE, resulta que ese sistema, y me refiero en este caso sí al sistema informático, no tiene información adecuada, no tiene información al día, no tiene información, no se analiza, la información cae, se va acumulando, pero no hay gente especializada, sobre todo eso, especializada, que esté analizando esa información para convertirla en información valiosa que permita el crecimiento del mercado. Y entonces eso no se está haciendo. Por otro lado, el segundo punto de la propuesta es que el precio del gas natural para todos los peruanos debe ser el mismo. No puede ser que tengamos un precio para Lima y un precio distinto para el norte o para el sur de nuestro país. Todos somos peruanos y todos deberíamos poder acceder a este recurso que tenemos gracias a la naturaleza, que nos debería permitir utilizarlo no solamente en el segmento vehicular, deberíamos poderlo usar para que, por ejemplo, los niños no se resfríen tan continuamente cuando hay heladas en Puno o en las alturas de Arequipa o de Huancayo o de Ayacucho. Nuestros niños deberían poder estudiar en sus colegios, bueno, hoy día en la pandemia no se puede, pero en sus domicilios, con un clima caliente, ¿no? Calentado gracias al gas natural. Eso no es imposible, eso sucede en Argentina, sucede en Colombia, pero en el Perú no lo estamos haciendo, no lo hemos hecho. Entonces, es importante llamar la atención para que esto se pueda hacer. Y para que esto se pueda hacer es importante que el gas natural cuente con un diferencial de precio respecto de sus sustitutos. Es decir, nosotros, los peruanos, tenemos gas natural. Debemos tender hacia la independencia energética de nuestro país y, por tanto, debemos intentar que el gas natural se consuma y promoverlo. ¿Cómo? Dándole un precio preferencial. El tercer punto, igualar las condiciones de competitividad del gas natural vehicular con el GLP.
Es decir, no debemos permitir que la población que utiliza el GLP se encuentre expuesta a accidentes, como el que sucedió y que mencioné hace un momento, por la falta de control de las conversiones y el funcionamiento de los vehículos a GLP. Por último, creemos, y este punto es muy importante, que se debe reorganizar el Infogas. Es decir, este sistema de control de carga que está a cargo del Consejo Supervisor y administrado por Infogas COFIDE debe reorganizarse. Y es muy importante la intervención de ustedes, porque este sistema ha sido creado a través de un decreto supremo, a través de una norma sectorial, cuando debería ser recogida por una ley, porque este es el querer de nuestro país. Y esa ley debería extender el rango de carga, no lo ve, sino también al GLP. Además, el administrador del sistema de control de carga debería ser, no COFIDE, que lo que hace es dar créditos, sino alguien que conozca de gas, alguien que se comprometa en impulsar el crecimiento del gas natural. Ese es un aspecto muy, muy importante, creemos. Yo no quiero terminar la presentación, pero además de agradecerles, me gustaría que, si es que usted lo permite, señora presidenta, se le conceda el uso de la palabra a nuestro presidente, el señor Edwin Pinedo, para que él pueda de repente dar algunas palabras adicionales. Claro que sí, puede continuar con la exposición. Buenas tardes, señora congresista Jessica Apaza, presidenta de la Comisión de Energía y Minas. Señores congresistas, el que le habla es Edwin Pinedo, presidente de la Asociación de Grifos del Perú. Desde hace 91 años tenemos este gremio que vela efectivamente intereses del consumidor y de los asociados. Nosotros estamos muy preocupados por la desidia del Estado, a pesar de que es una política de Estado hasta el 2040, si no me equivoco, de la masificación del gas natural. Nosotros como pequeños comerciantes hemos invertido buena parte de nuestro capital, ¿no? Hemos financiado buena parte de estos equipos que son caros para la masificación del gas natural. Como lo dijo el gerente general de la institución, este gas tiene una característica especial. Y justo hoy que estamos con este tema de la pandemia, me afecta claramente a los pulmones de nuestros ciudadanos, siendo Lima una de las segundas ciudades más contaminadas de Latinoamérica. ¿Por qué no utilizamos nuestro gas natural? ¿Por qué en un jalón de orejas a las instituciones que son las encargadas de este tema, como es el Ministerio de Energía y Minas? El concesionario en muchas oportunidades también ha estado desidioso. Vean ustedes a Bolivia, que es un país hermano, ha desarrollado sus redes de gas natural a toda la población. Nosotros estamos pobres. Entonces, ya Renato les ha demostrado, a través de las Filminas, cómo están otros países de Latinoamérica para poderlos, digamos, comparar, y no qué decir de Chile, ¿no? Entonces, yo sí quisiera enfocarme directamente en el punto de nuestras sugerencias. Nuestra sugerencia va directamente enfocado a que a través del FICE, que es un Fondo de Inclusión Social Energético, que hay un fondo importante, a través de ese fondo se traslade un bono particular para cada una de aquella persona, usted, yo o cualquier ciudadano peruano, pueda convertir su automóvil que consume gasolina a gas natural. Y lo peor del caso, que la gasolina, el diésel, son productos importados. Nuestro país es un país deficitario energéticamente. Y el gas natural que tenemos, como lo hemos demostrado, tienen por muchos años más de consumo. Entonces, esas algunas políticas importantes de subsidio del Estado o de un bono extraordinario para el taxista, para el transportista, aquel donde mucho de nuestro personal va y se traslada en autobuses, también tienen el problema de una desidia del Estado. Los precios del gas natural para el consumidor están muy caros. Yo creo que el Estado es ahí donde tiene que dar lo necesario para consumir este producto.
Eso, señora presidenta, es lo que quiero comentarle. Nuestra institución va a pasar toda la información para podernos reunir con las autoridades del Ejecutivo y comentarle este tipo de cosas, este tipo de situaciones que estamos pasando todos los consumidores, porque no hablo solamente por el lado de los, digamos, los empresarios griferos, sino los consumidores. Los consumidores tenemos un gran tema, estamos gastando más dinero sobre un producto importado. El gas natural se exporta barato y se importa la gasolina y el diésel caro, más salida de divisas. Yo les pido a ustedes un poquito de conocimiento en estos temas y si tuvieran algunas preguntas, estamos a la orden. Gracias. La presidencia agradece la exposición del señor gerente de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú y concede el uso de la palabra a los congresistas que desean intervenir sobre el tema y se han anotado en la plataforma. Tiene el uso de la palabra el congresista Aguilar Zamora. Gracias, presidenta. Buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta, colegas todos. Quiero dar la bienvenida al congresista, colega Jorge Vázquez, a esta comisión. También por su intermedio, presidenta, quiero saludar al señor Renato Lazo y al señor Edwin Pinedo. En relación al tema materia de consulta, de acuerdo a la información con la que se cuenta del gas natural que se extrae de Camisea, el 45% de su producción se exporta y el 55% se destina al mercado interno, que se concentra por ahora en Lima e Ica. De este volumen designado al mercado interno, el 90% es para generar electricidad y el 4% para GNB, es decir, para los carros. Para las industrias también, y solamente el 2% para las viviendas, tal como nos han expuesto, pese al potencial gasífero del país y al impulso que se debe brindar al consumo del gas natural vehicular, son muy pocas las empresas y grifos que lo venden en el Perú. De acuerdo al Ejecutivo, actualmente solo 9 estaciones de servicio se contabilizan en el grupo de regiones conformados por Piura, Ancash, La Libertad y Lambayeque. Como se ha señalado, uno de los problemas es que si bien existe capacidad por parte del grifo para atender vehículos, sin embargo, en la actualidad la caída de las conversiones se debe a los costos que representa, dado que la conversión de un automóvil a GNB es más cara que la transformación a GLP. Otra causa, y que consideran los especialistas como problema de fondo, es la centralización del GNB, que se concentra en Lima y Callao, siendo que al interior del país la oferta es muy baja o casi nula. Por ejemplo, en la región San Martín no hay un grifo con GNB. En este sentido, hubiera sido importante contar con la presencia del Ejecutivo a efecto de poder conocer cuáles son las medidas que va a implementar para poder lograr superar los problemas que han hecho referencia. Si bien el año pasado el Ministerio de Economía y Finanzas modificó el impuesto selectivo al consumo y le redujo la tasa del 10% a 0% para aquellos vehículos que sean convertidos a gas natural o GNB en el país, sin embargo, sería importante que las medidas que se adopten sean en forma integral, con el único propósito de poder lograr un escenario para la venta de GNB en el país, así como para su masificación en el factor con la utilización de energías limpias. Para hacer GLP ahorita, señora presidenta, estamos comprando petróleo del extranjero y se van nuestras divisas. ¿Por qué no estamos usando el gas natural que no nos costaría un sol, nos sacaríamos $1 al extranjero? Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista Aguilar Zamora. Tiene el uso de la palabra el congresista Vázquez Becerra. Gracias, señora presidenta. Más que todo, a mí me gustaría preguntar un asunto. ¿Cuál es la meta de vehículos a nivel de Lima? Número uno, creo que es importante señalar que de acuerdo a la presentación que han hecho, entre el 2015 y el 2020 son 26.000 vehículos más, entre 220.000 a 296.000 de acuerdo a la presentación. Pero ¿cuál es la meta tomando en cuenta Lima?
Esto lo digo porque en realidad el 99% del mercado, lamentablemente, y producto de la centralización que vive en nuestro país, está en Lima. Y bien lo ha dicho el señor Renato Lazo, ¿no? O sea, obviamente se requeriría de repente un gasoducto a otros lugares. Es más, el gas pasa por Cusco, sacándonos la lengua para venirse directamente a Lima. Sin embargo, también tenemos que pensar en el tema de mercado, obviamente de la demanda, ¿no? Entonces, me gustaría saber cuál es, por esa razón, por ese centralismo que vive nuestro país, que es otro de los elementos fundamentales que hay que tomar en cuenta. ¿Cuánto vehículo hay en Lima y cuál es la situación? Segundo, el tema, yo creo que, si bien es cierto, puede ser positivo, como lo ha dicho, el tema del bono para el tema de conversión, o el tema a partir del FICE, encontrar algún programa que estimule la conversión y sea más barato, pero el tema, yo creo que más va en el tema de fondo, es el tema de precio, porque muchos taxistas, yo he podido comprobar que efectivamente han convertido a GNV, pero lo utilizan también, digamos, petróleo o gasolina, porque también lo tienen. Entonces, ahí tiene el problema de carga. Entonces, el tema de fondo, yo creo que no es el tema de conversión. Si a mí me dan el 100% digamos, de bono por la conversión, yo seguramente voy a correr y lo voy a convertir mi carro a GNV. Pero el tema no es el tema de conversión, sino es el tema de consumo, que es lo que en el fondo nos interesa. Porque yo puedo tener 600,000 vehículos convertidos, pero de los cuales el 30% estarán consumiendo por el tema de precio. Entonces yo creo que básicamente hay que cruzar dos situaciones fundamentales. Uno es la demanda, que va a permitir pedirle, digamos, al Ejecutivo, porque es un tema de inversión, que haya mayores gasoductos a otras ciudades, ¿no? Porque para que yo no le voy a llevar, para que me consuman 10 autos a Piura, no tiene sentido. Pero tengo que, obviamente, mirar la demanda. Pero ¿cuánto tengo que fortalecer el tema del consumo de Lima centralista? Es en tema de precio. Entonces creo que ahí tendrían que darnos ellos algunos elementos por los cuales, ¿cuál es la razón? La comparación con Bolivia, con Chile, no lo veo muy, porque ahí hay ciudades totalmente, vamos a decir, similares, ¿no? Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, que pueden tener una demanda similar. Ahí se hace mucho más rentable, pero en nuestro país, desgraciadamente, no sé si por culpa de los limeños o del interior del país que somos, ese centralismo perjudica, y esta es una muestra más de lo que perjudica el centralismo. Entonces creo que ahí me gustaría de que nos indiquen cuáles serían los elementos que no han permitido que esa meta de conversión, digamos, de los 220,000 sea mayor, aparte de los bonos, y cuáles serían los elementos por los cuales tendríamos que bajar ese precio. Es ilógico, yo estoy de acuerdo con ellos en que nos estén vendiendo más caro que lo que se vende en el extranjero, nuestro propio gas. ¿Cuál sería la función del legislativo para que ese precio del GNV pueda bajar y pueda ser más asequible y pueda ser, vamos a decir, un incentivo para convertir los vehículos, vamos a decir, al GNV? Muchas gracias. Gracias, congresista Vázquez Becerra. También permítame formularle las siguientes preguntas. ¿Qué indicadores tienen sobre el uso del gas natural para las industrias o comercios, para las pequeñas industrias o comercios? También sobre el gas natural, ¿se ha podido establecer el impacto que generaría la masificación en los hogares del Perú y la forma de ejecutarlo pese a la centralización existente actualmente? Esas serían las preguntas. No habiendo más interrogantes de los señores congresistas, dejamos en el uso de la palabra al gerente general de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios para que pueda absolver las preguntas formuladas por los señores congresistas y sus consideraciones finales. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio vamos a intentar dar respuesta a las preguntas e inquietudes formuladas.
respecto a cuál es la meta de vehículos en Lima, en realidad nuestro país no ha hecho metas por ciudades, debería hacerlas, ¿sí? Debería haber metas por ciudades, pero la meta que se tiene es una meta, esa que mostré hace un momento, donde deberíamos tener aproximadamente más de 660.000 vehículos hoy día convertidos. Es una meta global, así que no tengo cómo darles ese elemento porque no existe, o sea, en todo caso no está a disposición. No sé si el Ministerio de Transportes o si el Ministerio de Energía y Minas en algún momento lo hizo. Yo creo que no lo hizo porque, como bien se ha hablado, el centralismo en el Perú a veces nos hace pensar que Lima es todo y no es así, ¿no? Por otro lado, se habló el tema de, y en esto concuerdo con el señor congresista, en la necesidad de que la molécula, que el gas natural, llegue a un precio que sea competitivo. Si el precio no es competitivo, no vamos a tener un cambio realmente. Y para que podamos tener un precio competitivo, lo que necesitamos es, sin duda, es que haya demanda, que haya oferta, pero que se haga sobre todo promoción y que el Estado se comprometa en los objetivos que finalmente son del propio Estado. Es el propio Estado peruano el que se propuso convertir esa cantidad de vehículos. Es el propio Estado peruano y que es único, porque si bien fue hace algunos años, lo cierto es que hoy día seguimos siendo el mismo Estado peruano, ¿no? Y entonces tenemos que cumplir con esos objetivos que nos hemos propuesto y debemos enfocarnos en alcanzarlos. Entonces, creo que el diferencial de precios que mencionábamos en la presentación, el que se establezca una diferencia, que el gas natural, por ejemplo, sea siempre 30% más barato y en cualquiera de nuestras ciudades, o 35% más barato que el GLP, ese diferencial debería ser así establecido, ¿no? Es un ejemplo, nada más, no estoy dando el cálculo exacto. Por supuesto hay que hacer un análisis económico, pero creo que esa es la manera como se tendría que hacer ese diferencial de precios. Y por otro lado, en cuanto a el tema de indicadores del gas natural en industrias y en domicilios, no lo tenemos en esta presentación, pero podemos compartirlo a través de la asesoría de la comisión, información que son estudios que se han hecho, no nosotros, pero sí que se disponen de estos sobre, por ejemplo, la cantidad de domicilios que han sido conectados a gas natural en Lima y en otras ciudades, el número de industrias que se han conectado. Finalmente, y antes de, seguramente el señor Edwin Pinedo también querrá intervenir, o de repente el señor Alfonso Andrade, que también nos acompaña, pero finalmente yo nada más quiero mencionar que definitivamente no solamente está en que convirtamos vehículos, sino que esos vehículos puedan adquirir el combustible en cualquier lugar de la República, o al menos en la costa, por lo menos, y no solamente en Lima, al mismo precio, ¿no? Ese es el esfuerzo que creo que como país debemos hacer, y a través del Congreso es que creo que se deben dar las normas para que se mejore el sistema de control de carga, como lo hablamos en la presentación, y para que se tenga estos beneficios a favor de la población. Edwin o Alfonso, no sé si quieren complementar de alguna manera lo que he mencionado. Y a través de usted, Presidenta, si es que lo permite. Te dejo a ti para que culmines, por favor. Sí, Renato, mi nombre es Alfonso Andrade, presidente de la Comisión de Gas Natural Vehicular de la Asociación de Grifos, y quería un poco profundizar la respuesta de Renato respecto de cómo podemos masificar el gas natural. Si bien dijo el congresista, nosotros podemos inclusive hasta, por política del gobierno, se podría hasta regalar la conversión de gas a los usuarios que lo quieran tener, pero esto no serviría de nada si es que no logramos que el gas natural tenga un precio competitivo en relación a su competencia, que es el gas licuado de petróleo. Además del precio, el gas natural vehicular, los vehículos que funcionan a gas natural vehicular, tienen que cumplir con una serie de requisitos y de sistemas de seguridad, lo cual es bueno. Por ejemplo, ellos tienen que cumplir una certificación cada cierto tiempo, tienen que recertificar sus cilindros que tienen un tiempo de vida útil, ¿no? Y cumplir con las normas que Ocinermin ha dictado para ello. Sin embargo, el GLP no tiene ningún tipo de control. Entonces, ¿eso qué ocasiona? Que el usuario de GNV incurra en costos mayores que el usuario de GLP.
eso es uno de los motivos por los cuales también la gente a veces prefiere usar el GLP, a pesar de que cuesta un poco más que el GNB. Prefiere utilizar el GLP porque no tiene tanto control. Además que la conversión a GLP cuesta la tercera parte de lo que cuesta una conversión a GNB. Respecto a que por qué no hay más estaciones de servicio en otros lugares, por ejemplo, el congresista mencionó San Martín, es porque las inversiones en gas natural, por ejemplo, para instalar una estación, son bastante altas. Entonces, si no hay mercado en la zona donde se piensa desarrollar este tipo de negocio, no garantiza el retorno de la inversión, ni tampoco, pues, obviamente, el pago del financiamiento de la estación. Ahora, la única forma, ya que no hay ducto para llevar a estas zonas el gas natural, la única forma de hacerlo es a través del gas natural comprimido. ¿En qué consiste esto? En que hay estaciones de compresión dentro de las zonas donde se distribuye el gas natural y el gas natural se comprime, se carga en camiones y se lleva a las zonas geográficas del país donde no existe el ducto y donde seguramente va a demorar mucho tiempo en llegar. Entonces, dentro de la política de masificación de gas también estaría considerar un incentivo para el transporte del combustible tanto de gas natural comprimido como de gas natural licuefactado para zonas donde no hay ducto. Esto, si bien es cierto, llevaría el gas con un costo adicional, el cual sería el transporte de llevarlo hasta la zona de destino, pero siempre sería un combustible más barato y más amigable con el medio ambiente. Entonces, esto es un programa integral, o sea, no solamente ver la masificación del gas en las zonas donde está llegando el ducto, sino también las zonas donde no llega y donde el ducto va a demorar. Puede llevarse a la zona centro del país, a la zona oriente, a través del gas natural comprimido. Esa es una alternativa que también el Congreso podría ver de fomentar el poder extender el uso de gas natural a estas zonas a través de llevar el gas natural comprimido al gas natural licuefactado. No sé si tienen alguna otra consulta más. Edwin, ¿tú quieres cerrar? Sí, quería agradecerle, señora presidenta, Jessica Paza, muchísimas gracias. A ver si seguimos conversando para seguir avanzando con este tema. Muchas gracias. Gracias. Señores congresistas, habiendo concluido la exposición, la presidencia agradece al señor Renato Lazo y a sus funcionarios de la Asociación de Grifos y Estaciones de Servicios del Perú por su participación en esta sesión de la Comisión de Energía y Minas y los invita a abandonar la plataforma en el momento que lo estimen conveniente. A nombre de la Comisión de Energía y Minas le damos las gracias por su participación en nuestra comisión. Muchísimas gracias.